La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como un estado de bienestar que es físico, emocional, mental y también social, que está relacionado con la sexualidad. Hoy hemos querido que el tema de la sexualidad esté presente en nuestro programa. Para tener una buena salud sexual, lo primero que tenemos que conseguir es que se cumplan o que se respeten los derechos sexuales para poder alcanzar ese estado de bienestar del que nos habla la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y de derechos sexuales sabe mucho Mónica, de Médicos Mundo, la ONG, que está organizando una exposición sobre esta temática. Mónica, muy buenas tardes y por habernos recibido en esta tarde de San Valentín. Hola, buenas tardes. Queremos hablar de la exposición que lleva por título Derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de los derechos. ¿Por qué habéis elegido este título para la exposición? Pues un poquito el título vino pensando en que siempre que hablamos de derechos humanos, pues siempre se habla mucho de derecho a la vida y este tipo de derechos como más visibles a primera vista, pero no se habla mucho de los derechos sexuales y reproductivos. Y entonces, como es una temática en la que llevamos trabajando ya un tiempo y en la que nuestro trabajo a futuro va a ir bastante por ese lado, porque vemos pues que hay mucha vulneración de este tipo de derechos, pues creímos que era una forma de darle visibilidad, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar en la exposición? Bueno, la exposición consta de 11 paneles en los que se explica un poco eso que son los derechos sexuales y reproductivos y un poquito cuáles son las barreras que se encuentran estos derechos en todo lo largo y ancho del mundo. ¿Dónde podemos ir a visitarla o qué podemos hacer para visitar esta exposición? Bueno, pues ahora mismo está en el campus de Ibaeta de la UPV aquí en Donosti. Y va a estar hasta el día 22 de febrero. El horario, la verdad es que es muy bueno porque es desde las 8 de la mañana que abren la universidad hasta las 8 de la tarde y está situado en el edificio Carlos Santamaría, que es la nueva biblioteca, por decirlo de alguna manera, que es un edificio muy bonito que está justo ahí en la entrada del campus y bueno, pues ahí se puede ver hasta el día 22. Luego vamos a seguir en otros municipios como Irún o Zumárraga o incluso estamos ahora ya viendo fechas para Pasaya, pero bueno, pues la gente que no pueda acercarse a Donosti y luego quiera ver en algunos otros municipios, pues si entra en nuestra página web puede ver los municipios donde va a estar. ¿Y de manera gratuita también pueden acceder a ver la exposición? Sí, la exposición es gratuita y es una exposición que está explicada bastante en un lenguaje como muy sencillo, muy visual y queríamos eso, pues introducir un poquito a la gente, ¿no?, en esta temática. De manera general, nos decías antes que una de las finalidades que tiene esta exposición es dar a conocer los derechos sexuales que muchas veces se desconocen. Pero, ¿qué otras finalidades un poquito más pequeñas están intrínsecas también en esta exposición? Bueno, pues sobre todo dar un poquito pues lo que te decía, ¿no? Visibilizar cuáles son la realidad de los derechos sexuales y reproductivos a lo largo y ancho del mundo, sobre todo de las mujeres, ¿no? Pues la salud sexual y reproductiva, o sea, la falta de acceso a esta salud supone un importante problema de salud pública, ¿no? Y incluso, o sea, a nivel global, de carga global de enfermedades en el mundo suponen el 18% de las enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de que sí que se ha conseguido avances importantes, pues por ejemplo en las muertes por maternidad y demás, todavía siguen siendo 500.000 de mujeres las que fallecen en el mundo anualmente, ¿no?, por causas relacionadas con la maternidad. Y por ejemplo, dentro de esta cifra también es importante que el 13% de estas muertes son por abortos realizados en malas condiciones, ¿no? ¿Es por eso que es la mujer la protagonista de la exposición? Sí, porque un poco al final, nosotros en nuestro trabajo siempre intentamos encauzarlo hacia las poblaciones más desfavorecidas y pues la mujer siempre sigue siendo una de los colectivos más desfavorecidos en un montón de temas en el mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues al final como va por ahí nuestro trabajo, pues pensábamos que había que centrar bastante en la mujer. Al final la exposición trata de explicar pues qué son los derechos sexuales. ¿Por qué no nos haces tú una pequeña exposición o una pequeña, mejor dicho, explicación de qué son exactamente esos derechos sexuales? Bueno, pues al final, sobre todo, nosotros lo que estamos insistiendo mucho es en el derecho a decidir, ¿no? Que la mujer tenga derecho a decidir sobre su cuerpo, a cómo mantiene sus relaciones sexuales
Y luego la reproducción tiene que ver pues precisamente en eso, ¿no? Cómo, cuándo y con quién tiene sus hijos, ¿no? Y sobre todo cuántos hijos quiere tener, ¿no? Porque al final pues las mujeres como no tienen control sobre sus relaciones sexuales, ni sobre su casamiento, ni sobre el número de hijos que quieren tener, al final acaba teniendo unos periodos de gestación y de crianza que ocupan la mayor parte de su vida, con lo cual no pueden dedicarse a formarse o a tener un trabajo que quieran ellas tener, y al final también eso incluso le supone que no tienen posibilidad de participar en espacios públicos, ¿no? Y todo esto afecta al final al desarrollo de las sociedades, ¿no? Entonces, desde Medicus Mundi lo que pretendemos es eso, ¿no? Visibilizar que la inequidad de género es una de las principales barreras, ¿no? Para que no se cumplan los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, pues tratamos de incidir un poquito también en la falta de políticas integrales y normativas de obligado cumplimiento, ¿no? Para los mismos. ¿Qué son ese tipo de cumplimientos? Bueno, pues al final hay una serie de convenciones, de reuniones que se hacen internacionalmente, que se llegan a una serie de normativas o de pactos, pero que luego no se exige de alguna manera que se cumplan por parte de los Estados, ¿no? Y un poco lo que queremos poner en solfa es eso, ¿no? Que se obligue a los Estados a cumplir, ¿no? Esas normas, esos acuerdos a los que se llegan, que muchas veces acaban siendo papel mojado. Hablábamos de barreras que pues se ponen a la hora de ejercer este tipo de derechos, pero miremos de manera general, de manera global, ¿cuál es la mayor barrera que impide ejercer este derecho a las mujeres en el mundo? Pues precisamente es lo que te comentaba, la inequidad de género, ¿no? Que al final pues devienen tantas cosas, ¿no? Simplemente, pero podemos planteárnoslo hasta las mujeres que vivimos en el primer mundo, que mal llamado primer mundo, ¿no? Pues cómo son nuestras relaciones, ¿no? Cómo establecemos nuestras relaciones sexuales con nuestras parejas, ¿no? O sea, al final, mientras no haya una igualdad una equidad de género entre las personas, no va a poderse dar una consecución de estos derechos. Y nosotros desde aquí, o la sociedad guipuzcoana, ¿cómo puede colaborar para que esos derechos sexuales sean una realidad? Bueno, pues al final también dentro de la exposición tenemos un panel, pues eso, explicando un poquito qué tipo de iniciativas podemos seguir. Pues al final yo creo que es más efectivo es acercarte a asociaciones que trabajamos en este tipo de temas, movilizarte en, pues por ejemplo, aquí que tenemos como en todas partes, el problema de violencia de género, ¿no? Pues acercarnos a ese problema, ver qué es lo que sucede, intentar pues movilizarnos, ¿no? En ese sentido, también exigir a los poderes públicos, ¿no? Que se lleven adelante. Pues ahora, por ejemplo, tenemos el tema del aborto, ¿no? Que se quiere revertir la ley que se había conseguido, pues el gobierno estatal actual quiere volver a como estábamos en los años 80, ¿no? Entonces, pues un poco hacer incidencia, ¿no? sobre los políticos y sobre la clase política, pues para que mantengan los derechos, por lo menos los que ya hemos conseguido, que se mantengan, ¿no? Hoy es el Día de la Salud Sexual, un derecho que muchos países no tienen. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de salud sexual? ¿Nos lo puedes explicar? Pues un poquito lo que estábamos hablando, básicamente es la relación que tú tienes con las personas que mantienes relaciones sexuales, ¿no? Al final, y bueno, pues tu salud sexual tiene que ver con todo lo que tiene que ver con tus órganos sexuales, ¿no? Y al final, pues hay que darse cuenta que las enfermedades de transmisión sexual son muy importantes, o sea, luchar contra ellas es muy importante. Ahí tenemos el VIH-Sida, por ejemplo, que pues está extendiéndose, o sea, la gente está como un poco relajada en algunos aspectos, pero hay que darse cuenta de que sigue teniendo su importancia y, por ejemplo, en las mujeres todavía más, porque está creciendo mucho más el número de mujeres infectadas que hombres. Y hoy por hoy, ahora mismo estamos, pues el 52% de las personas afectadas con VIH son mujeres, y hay incluso países en los que llega en África subsahariana al 60% de
mujeres de población infectada, ¿no? Ya que estás aquí, Mónica, me gustaría saber también de qué otros temas se encarga vuestra asociación aquí en Guipúzcoa, Médicos Mundi. Bueno, a ver, nosotros somos una asociación que trabajamos en atención sanitaria básicamente, pero bueno, lo que hacemos sobre todo son proyectos de cooperación al desarrollo en países del sur, y luego aquí lo que trabajamos es educación para el desarrollo y sensibilización. Estamos en plataformas como Pobreza Cero, ahora dentro de poco vamos a tener también la marcha contra el racismo y la xenofobia, la semana del 21 de marzo. Pues bueno, trabajamos mucho también sobre el tema de salud sexual y reproductiva. Tenemos un curso anual en la Escuela de Enfermería. Un poquito vamos por esa vía, ¿no? Nos estamos dando cuenta que es un ámbito que está un poco olvidado, si quieres decirlo de esa manera, y que hay que retomarlo para llegar a unos niveles aceptables, ¿no?, de salud sexual y reproductiva en el mundo. Y lo retomáis pues con actos como por ejemplo la exposición de derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de los derechos, que ¿por qué no recordamos antes de despedirnos a nuestros oyentes dónde está y cómo pueden acceder a ella? Pues hasta el día 22 de febrero va a estar situada en el Centro Carlos Santamaría, que está en el campus de Ibaeta de la Universidad del País Vasco, aquí en Donosti, en el edificio que es eso, que es como la biblioteca, el edificio nuevo. Y luego, pues las personas que no pueden acercarse a Donosti pueden entrar en nuestra página web, que es medicusmundi.es/Guipúzcoa, y ahí les iremos informando puntualmente de próximos municipios. Después de la universidad va a ir a Irún y luego ya a Zumárraga y más tarde a Pasaya y seguramente a Guetaria. Pues muchísimas gracias, Mónica, por habernos acercado un poquito más a nosotros, a esta exposición, y que se os siga yendo muy bien a todos los lugares a los que vayáis. La próxima estación, Irún. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Hasta luego.